Hablando o profetizando. Antes de entrar en este tema, quiero, o mejor dicho, el Señor quiere llamar tu atención en un asunto muy importante, y es que cuando el enemigo se mete con nosotros, quien debería temer es Él, no nosotros. Porque quien se mete con un hijo de Dios realmente no se mete con el Hijo, sino con el Padre. El enemigo no tiene poder, pero no deja de venir a traer pensamientos con mentiras para hacernos pensar o creer que estamos solos cuando no es así. Pero esto necesitamos creerlo, necesitamos caminar por fe, caminar por encima de lo que vemos, entender que las luchas o las batallas no son nuestras, sino del Señor, que debemos ser su voz aquí en la tierra, esa voz que no se una al enemigo, sino que profetice contra él, le anuncie lo contrario de lo que nos quiera hacer ver, que no le demos más poder al enemigo del que hasta hoy le hemos dado, sino por el contrario, que este poder se ha quitado por medio de la palabra en unidad con la voz de Dios. En Ezequiel 37, cuando el profeta fue llevado por el Espíritu a mirar el estado en que se encontraba el pueblo de Dios, el Señor le preguntó a Ezequiel: Hijo de hombre, ¿podrán estos huesos volver a convertirse en personas vivas? Oh Señor soberano, respondí, solo tú sabes la respuesta. Esto está en Ezequiel 37:3. Y hoy el Señor te pregunta: ¿podrá tu situación, podrá ese diagnóstico, esa dificultad, eso que en tu vida puede estar representando esos huesos secos como los que veía Ezequiel, podrá cada una de estas cosas volver a convertirse en algo que represente vida? Si miramos el significado de la palabra convertirse, nos indica que es cambiar o transformar una cosa en otra distinta, o sea, en algo muy diferente a lo que estamos viendo. Dice que es hacer que alguien o algo llegue a ser cierta cosa que antes no era, lo que nos indica que el deseo del Señor es que eso que hasta hoy has evidenciado que no es tan bueno, dejes de verlo de esa manera y empieces a ver cómo todo se transforma, cómo todo cambia, cómo todo cobra vida. Pero esto no sucederá de la nada, tampoco caerá del cielo porque sí. Tú y yo debemos provocar o hacer que esto pase. El panorama que estaba viendo Ezequiel no era nada bueno, nada alentador, pero al ser llevado por el Espíritu, al dejar que el Espíritu le permitiera ver lo que estaba pasando también en ese mismo instante, el Espíritu mismo, el Espíritu del Señor entregaba la instrucción para cambiarlo todo. Entonces me dijo: anuncia un mensaje profético a estos huesos y diles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor soberano: atención, pondré aliento dentro de ustedes y haré que vuelvan a vivir. Ezequiel 37:4. Anúnciales, le dijo el Espíritu del Señor, diles, háblales. ¿Y qué era lo que Ezequiel debía hablarles? Nada más ni nada menos que la voluntad de Dios, el plan de Dios sobre ellos, lo que Dios esperaba que les sucediera. Esos huesos estaban secos, desparramados, así como puede estar muchos asuntos en tu vida. Pero acerca de estos asuntos, hoy el Señor, así como Ezequiel, te dice: anúnciales, diles, profetiza sobre tu vida, sobre esas áreas que se encuentran secas, sin vida, sin esperanza. Es tiempo que dejes de hablar y empieces a profetizar. Es tiempo que dejes de repetir y afirmar lo que ves y empieces a establecer la voluntad de Dios. Es hora que despiertes a lo que el Señor está hablando y conforme a ello hables, para que de esa misma manera sea hecho. Es muy diferente hablar y profetizar. La mayoría de la humanidad, y aún nosotros muchas veces como hijos de Dios y conocedores de la verdad y la voluntad de Dios, hacemos o hablamos como no deberíamos hacerlo, ya que a pesar de conocer el plan de Dios frente a algunas circunstancias, nos dedicamos solo a hablar, nos dejamos llevar por lo que vemos, pero pocas veces le profetizamos. ¿Y qué será hablar y qué profetizar? ¿Qué diferencia hay acaso? En el diccionario encontramos que hablar es emitir una persona sonidos que forman palabras. También dice que es comunicarse, tratar, expresarse, criticar, declarar, revelar, dar a entender. Y eso es lo que podemos escuchar a diario. Simplemente como de nuestra boca salen palabras, personas
que simplemente se dedican a eso, a comunicar, a hablar, a emitir sonidos, pero nada tiene que ver con el poder de Dios a través de nuestra boca. Se habla, se usa la boca sin percatarse, sin darse cuenta o sin tener el conocimiento de que el cielo y la tierra están como testigos y listos a obedecer a la voz que sale de nosotros. No nos damos cuenta de la importancia que hay en lo que nosotros hablamos a diario. ¿Y qué es profetizar? Según el diccionario, dice que es predecir a alguien a un hecho futuro por inspiración divina. Miren la diferencia entre hablar y profetizar. Predecir es decirlo antes de que sucedan las cosas, es anunciarlo, es adelantarse a algo. Y es precisamente este significado lo que nos lleva a entender la diferencia entre lo que estamos haciendo, está haciendo la humanidad y lo que verdaderamente deberíamos hacer y que obviamente sería mucho más efectivo para ver resultados diferentes, para ver las situaciones adversas convertidas en soluciones, para ver el plan de Dios evidenciarse en cada una de ellas. Definitivamente nuestra tarea es profetizar, es hablar diferente como lo hace todo el mundo, es dejar que Dios use nuestra boca para que las circunstancias escuchen la voz de Dios, lo que Él tiene para hacer. Él espera que nuestra voz sea cambiada por la de Él, que nuestras palabras sean cambiadas por las de Él, que las palabras del mundo, lo terrenal, lo natural, se agoten y abunde su palabra en nuestra boca. Aquí en la tierra, que el hablar de lo natural cambie por lo sobrenatural, que dejemos de afirmar el presente y empecemos a afirmar lo que Dios predice, lo que Dios está por hacer, lo que está adelante. Queriendo el Señor que seamos sus voceros, nos recuerda hoy una vez más Jeremías 15:19, donde dice: esto respondió el Señor, si regresas a mí te restauraré para que puedas continuar sirviéndome. ¿Y a qué se refiere el Señor a servirle? Dice: si hablas palabras beneficiosas en vez de palabras despreciables, serás mi vocero. Tienes que influir en ellos. No dejes que ellos influyan en ti. Si cambias tu manera de hablar, si haces como Ezequiel, que aunque vio un valle de huesos secos, no se quedó hablando acerca de lo que vio, sino que empezó a profetizar acerca de lo que el Espíritu de Dios le instruyó, y abandonas esa manera contraria de hablar, empiezas a declarar vida sobre todo esto que estás cansado o cansada de ver, entonces sucederá ese de repente que pudo ver el profeta, donde todo empezó a tomar forma, donde todo volvió a ser nuevo, donde todo ese valle empezó a cobrar vida. Anuncia ese mensaje profético que el Señor hoy está colocando en tu corazón, declarando aliento de vida sobre ti y tus asuntos, para que todo lo que ves que está detenido vuelva a cobrar vida, así como lo puedes apreciar en Ezequiel 37 del 7 al 10. Deja que Dios vuelva a soplar aliento de vida sobre ti, sobre tus asuntos, sobre tu vida, sobre cada área, sobre cada persona por quien tú estás orando. Y entonces empieces a ver cómo todo cobra vida. Deja que Dios lo haga todo de nuevo. Que Dios te renueve para que cambie tu manera de hablar. Dios te bendiga.